Ahí estoy. Ah, sí. Ahí estoy. Che, no, te decía, no sé si escucho algo de lo que hablaba entonces. Nada. ¿Cómo hacemos para conectar esto con el derecho concursal? Led Zeppelin, grupo de rock, 1971. Y ahora, la pregunta es esta, ¿quién es este que está en la foto? Porque nosotros venimos hablando de un autor en derecho concursal que venimos más o menos siguiendo, el que está hoy de moda, que está en boga, Darío Es Graciábile. Graciábile, Y profe. entonces la pregunta es esta, ¿quién de estos dos es Darío Graciábile? ¿Dónde está Berta, mi amiga personal? Ar, Fede, a ver, ¿quién de estos dos es Darío Graciábile? ¿Cuál de estos dos es Darío Graciábile? Quiero chat. Fede, El de la mano espérate. De la izquierda, derecha. El que de la sería su derecha, mano decís. Led sería Zeppelin, su claro, mano derecha. bueno, sí, te pones Led Zeppelin, lo pones al tipo ahí. Ahora, no sé si está Sergio Gil en sala. Te dejo un ratito la sala. No sé si está Sergio Gil en sala. Ahí está Gustavo. Hoy Sí, Sergio perdón, decía, che, el de la izquierda dice Ar, mi amiga personal. De Condori yo también opino que son la misma persona, la barbita es parecida. Sergio, vos decías hoy a la tarde, cuando hablábamos de, oye, ¿cómo hace el tipo para escribir, no? Por ahí la fórmula está ahí, en lo que tiene en la mano. Ahora, les pregunto una cosa, les pregunto a Daniela o Beth, Entonces si yo ustedes lo sería un tuvieran a genio Darío escribiendo Graciábila ahora, entonces. escuchás Led Zeppelin, lo ves al tipo con la remera de Led Zeppelin, ¿qué te surge preguntarle? ¿Cómo lo conectás el rock pesado, un tipo con barba, con cerveza? No sé, ¿qué se te ocurre? ¿Se te ocurre algo, Gastón? Federico, dale. No pasa nada. Estamos tímidos. ¿Se la ven venir o no se la Inspiración, ven venir? profesor. Fede, vos que sos el más... Profesor, inspiración. ¿Cómo, Viviana? La inspiración que tiene uno y el otro. Ah, te pongo Uno para crear volumen. música y el otro para estudiar el derecho concursal. O sea, vos lo ves como son dos tipos distintos. Uno el formalito, el correcto, qué sé yo. Pero ¿qué le preguntarías a Graciábile hoy? No sé, lo estuvieron viendo, lo estuvieron leyendo. ¿Cómo lo tenés al tipo ahí al frente? ¿Qué le preguntás? ¿Cómo se puede legislar mejor el concurso preventivo? Uf, ¿Qué, eso ¿Qué otro artículo podríamos agregarle a su parecer, digamos, para que esté mejor regulado? está complicada esa. Sí, está buena, está buena. ¿Cómo cambiaría la norma? Dice Márquez Alba. Y vinculado al tema estético, porque nosotros estábamos vinculando la vez pasada el tipo que te tocaba la suite de Bach en bajo, Jacques Bono y Misha Maisky. Eran la misma partitura, dos sintonías. Acá hay dos tipos, uno formal, correcto, el otro con un vaso de cerveza, Led Zeppelin ahí. ¿Tiene alguna relación o yo estoy flasheando por ahí? Para mí sí, profe. Puede ser que a una misma persona le apasionen al mismo tiempo el rock pesado y el derecho concursal de la misma forma, digamos. Pero son compatibles derechos concursales para gente seria, para gente responsable, para gente... Pero Led Zeppelin es considerado cultura. ¿Te parece? Y sí, es buena música. Es buena música. Y si estaría Darío Graciábili acá en sala, ¿qué nos podría decir respecto de este tema? No, pero no creo que Darío Graciábili esté acá en sala, porque, a ver, espera. A ver, espera, no creo que esté en sala. A ver, déjame hacer una cosa. Porque déjame hacer lo último. Déjame hacer lo último. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una cosa, vamos a ver cuál de los dos era Darío Graciábili. Lo googleemos un poquito, dale. Veamos imágenes del tipo. Esto es Google, dice, a ver, Manual de Derecho Concurso, este que tenemos en cátedra, Sistema Procesal Concursal. Este es el libro que lo Está en traemos sala, cada profe. ¿Qué? Está en sala, Graciábile. El señor ¿Qué Graciábile. va a pensar la tipo como esto? ¿Vos te creés que nos van a dar bolilla a nosotros?
para contratar a un tipo de esto necesitas tener dólares para... Bueno, pero le demos una mirada. Dice sistema procesal concursal. Este último que mostró Adita el otro día, instituciones de derecho concursal. Este no lo conozco, efectos concursales sobre obligaciones de contrato. Este me parece de ese viejito, no lo conozco. Ley de concurso comentada. El manual que lo tenemos, la ley que lo tenemos aquí en biblioteca. Introducción al derecho concursal, este de ese viejito. Mirá lo que escribe el tipo, ¿no? Sistema patrimonial concursal. ¿Vos creés que podés escuchar rock y escribir todo esto? Privilegios. Tremendo libro de privilegios. Hay uno que no lo estoy encontrando, ley de concursos comentada, efectos concursales sobre obligaciones. No creo que esté en sala, debe estar escribiendo algo. Pedro. Debe estar escribiendo seguramente, hermano. Sí, escuchame. Mirá, derecho concursal y el Código Civil y Comercial. Me detengo 2 segundos acá. Cuando hace unos años lo leímos por primera vez a Gracia Ávila, nos gustó eso, justamente que el tipo, no sé si inspirado o no en Cámara, pero en Héctor Cámara, él es como que volvió a conectar desde mi punto de vista. Por ahí los concursalistas somos más, vamos más a otro ritmo, a otra velocidad, y él volvió, me parece a mí, a conectar el derecho concursal con el derecho privado. En el primer el contacto que yo tengo del libro con él, que es el manual o la ley comentada, no me acuerdo cuál de los dos, el tipo comienza ya de nuevo a vincularte el derecho concursal dentro del derecho privado. Y esto está bueno porque estamos para contadores públicos y es como que la referencia al derecho de fondo es muy, muy picante, muy importante. Bueno, tenés recomposición patrimonial, la insolvencia. Bueno, ¿vos crees que nos puede dar? A ver, si estaría en sala acá Darío, ¿qué nos diría? Hola Darío. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Mira, para que vean que no tengo mucha ropa, estoy con la misma remera. Me corté un poquito la barba. Pero yo lo que le diría a los chicos es que se puede hacer todo. Se puede estudiar derecho concursal, se puede escuchar buena música y se puede tomar cerveza sin exagerar. Todo es posible. Lo importante es que a uno le guste lo que hace. O sea, si uno disfruta todo lo que hace, todo se puede lograr. Por supuesto que para lo que escribí soy demasiado sistemático, de la misma manera que soy sistemático, muy sistemático para escuchar música. Así que si quieren hacer preguntas de música, les puedo responder mucho más fácil que de derecho concursal. Sí, porque acá hablamos de todo y de vez en cuando de derecho concursal. Pero yo tengo una pregunta, en serio, vos es que a mí justo dio la casualidad que ahora vos estás con esa remera, que si yo había tomado la foto, incluso digo, espero que no se enoje. No. Pero yo tengo una conexión tipo efecto mariposa, ¿no? O sea, cómo todo de alguna manera está conectado y cómo la vez pasada en una de las clases decíamos que somos lo que leemos, de algún modo. Y también somos lo que escuchamos. ¿Cómo tipo como vos tan prolífero, en este momento, ya sé que no te va a gustar lo que digo, pero estás en la cresta de la ola a nivel de derecho concursal, estás organizando el Congreso Nacional e Internacional de Derecho Concursal en Bahía Blanca, al final tocaremos algo, pero ¿vos qué crees que abreva un tipo, un sujeto, una persona, que en este caso Darío Gracia Ávila, de todo lo que escuchó? Porque escuchar rock en esa época era un tema. O sea, el otro día pasamos, el rock tiene un discurso contestatario, tiene un discurso más o menos que plantea alguna cosa. ¿Cómo ves vos que te influyó todo eso en vos hoy? No sé si en el derecho concursal, pero en vos hoy. No, en general, en mi vida siempre traté de mechar todo lo que hice con la música y con el deporte. Ya el deporte me dejó un poco, ya entreno un poquito, pero nada más, ya fútbol no se puede jugar, me operé la rodilla, pero siempre estudié escuchando música, o sea, no sé tocar ningún instrumento, pero me gusta escuchar música, me gusta analizar mucho la música, de la misma manera que analizo, o sea, acá tuve distintas etapas, cuando estudiaba en la universidad nunca pude estudiar solo, o sea, solo, no en silencio, me distraía el silencio, o sea que siempre lo tuve que hacer escuchando música, hasta ponía televisión y escuchaba cualquier cosa. Y después para trabajar, cuando me recibí me pasó lo mismo, y siempre que leo escuchando música. O sea, no sé si es el inconsciente o no, pero siempre estoy escuchando música.
Y en el derecho concursal, bueno, vieron cómo es, que uno, yo siempre digo, a mis alumnos siempre les digo que lo importante es recibirse. Cuando uno elige la carrera, primer año es difícil, porque no sabe si es lo que le va a gustar, es una cosa totalmente distinta al secundario. Después, al que le gustó, en segundo año empieza a encontrarle la vuelta y bueno, después lo importante es recibirse. Pero lo más importante de un profesional después que se recibió es hacer carrera. O sea, la carrera, uno tiene el título, pero se recibe de lo que dice el título después de recibido. O sea, lo importante es cómo uno ejerce esa profesión después de recibido, porque por más que tenga las mejores notas, los mejores posgrados y después de recibido no hace cuestiones, cosas propias para sobresalir o para sobrellevar ese título, no sirve de nada. Y bueno, cuando a mí me empezó a gustar el derecho concursal, les puedo asegurar que no sé si hay algún libro que pueda haber en la Argentina de derecho concursal, en castellano, que es lo único que entiendo, que no haya leído. Tengo desde comentados del primer código de comercio, todo. Así que bueno, eso es una pasión, no hay otra cosa, lo haces por pasión. Te hago una pregunta y después la idea era ponerte en contacto directo con alumnos, no una cosa muy formal ni nada, sino que los alumnos que te están leyendo, viste que uno, con el autor, a mí me pasó con algunas autoras de derecho, incluso de grande, ¿no? Con Julia Villanueva, que yo tenía hasta sueños eróticos con el libro. Después me di cuenta por qué, digamos, una vez que la conocí, pero después fue una intuición incluso. No sé si le pasará a alguno de los chicos con vos este tema, pero uno con los autores va teniendo como un vínculo y vas como preguntándote cosas. Vos, ¿cómo leíste? Esta es mi única pregunta, después yo te conecto con ellos y que ellos te estrujen, te saquen el jugo, no tengan vergüenza. Es un tipo sencillo, un tipo que aceptó esta invitación sin conocernos, o sea, genio, no me van a alcanzar las palabras después al final para decirle, pero ustedes saquenle todas las dudas que tengan, las chiquititas, las medianas, todas. Ahora, yo te hago una sola pregunta. ¿Cómo leíste el derecho concursal? Si querés lo podés contestar de ese modo, y si no, ¿cómo crees vos que hay que leerlo al derecho concursal? ¿Cómo lo leíste? Puede ser un enfoque. ¿O cómo crees vos que hay que leerlo? Yo siempre digo, con esto termino, qué sé yo, por decir un autor, García Márquez, hay que comenzar leyendo Funeral a la Mama Grande, por decirte algo. No empecé leyendo 100 años de soledad porque o el coronel no tiene quien le escriba, no sé, como que hay un método, no hay un método único, pero ¿cómo crees vos que hay que leerlo al derecho concursal y cómo lo leíste vos? Yo creo que en la Argentina han habido muy buenos autores que llevan a cómo debe leer uno para estudiar derecho concursal, o sea, para estudiar a fondo derecho concursal. Yo creo que yo como empecé leyendo los libros de la actualidad. Yo me recibí con la 24522, así que las leyes anteriores no las había estudiado, así que cuando yo empecé a estudiar eran todas las primeras obras de la 24522, y a mí me llamó mucho la atención cómo había un montón de opiniones en los autores de la 24522 que no se condecían con la 24522. Había muchos que volvían a la 19551. Entonces, yo digo, bueno, esto viene más allá de lo que estamos viendo en la ley actual. Tiene cosas anteriores. Y bueno, y así agarré algún libro de la 19551 y veía que la 19551 movía la 11719. Y ahí es cuando encontré el libro de Raimundo Fernández, Fundamentos de la Quiebra, Tratado Teórico y Práctico de la Quiebra, que es el mejor libro que he leído de derecho concursal. Si bien parcializado en la quiebra y en relación al estado de exención de pago, es increíble cómo está escrito ese libro. Son 1000 páginas imperdibles, que está relacionado todo con todo. Escrito creo que en 1940, 1930 y pico, un autor que tenía libros de todo el mundo, que tuvo todos los antecedentes, citó a todos, no dejó a nadie de citar, y en cada una de las cosas que ponía daba su opinión.
Y yo dije, bueno, acá a mí me gusta esto, a mí me gusta ver lo que dicen todos y dar mi opinión. Por eso, pues, si leen mis libros van a ver que todos tienen mi opinión. Cuando hay alguna divergencia, yo no siempre tengo mi pensamiento y lo que yo pienso sobre el tema. No soy muy ortodoxo sobre esto, no hay muchos que me siguen, o sea, trato de mezclar un poco o mezclar mucho lo sustancial con lo procesal, entonces hay un montón de cosas sustanciales de los concursos que en la práctica no se pueden aplicar y se derriban un montón de mitos cuando uno va y dice, no, pero ¿para qué hablamos tanto de esto? ¿Para qué hablamos tanto del acuerdo preventivo extrajudicial si el acuerdo preventivo extrajudicial en la práctica no se aplica? Vamos a modificarlo, por más que querramos, no sirve, procesalmente no sirve, entonces no se aplica, pasa con todos los institutos. Y bueno, y después de Fernández, volví más atrás, todo, y bueno, y empecé a leer a Mafía. Mafía era el complicado. Uno lo empezaba a leer a Mafía y tenía que saber mucho. Claro. Pero te enamorás. Sí, uno tenía que saber mucho. Y yo siempre digo que Mafía es el gran concursalista que nos hace pensar a todos. ¿Por qué? Porque él encontró problemas a todos. Capaz que no a todo le encontró solución, pero se cuestionó todo. Entonces, a partir de ahí es cuando uno se enamora del derecho concursal y terminó siendo lo que hice hace, debo llevar 18 años escribiendo, 19. Ya me retiro, ya en cualquier momento me retiro. No. Me voy a dedicar a seguir escuchando música. No. Y escúchame, ¿cómo hacés para escribir tanto, Darío? ¿Qué sé yo? Yo sé, es media boba la pregunta, Soy muy metódico y muy organizado. Estoy todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo haciéndome lugar para hacer las cosas que quiero hacer, como estar acá. A mí me encanta dar clases, me encanta estar con los alumnos, hacerlos pensar a los alumnos. Por ahí uno cuando habla para gente ya recibida, o profesores, otros profesores, capaz que uno no le puede abrir la cabeza y ya están todos con una determinada dirección y entonces no tiene el feedback que yo busco en una charla, que es pensar, nadie tiene la razón. O sea, como yo siempre digo, nadie tiene la razón. Yo pienso de una manera, ustedes piensan de otra, cada uno piensa como quiere pensar, pero lo importante es compartir esas ideas. Y entonces, para escribir, y me ponía, cuando el ratito ese que, ponele, ahora tengo estas 2 horas que yo les voy a dedicar a ustedes, capaz en otro momento me hubiera puesto a escribir, porque estas 2 horas libres no las iba a tener. Y así uno encuentra un método, cada vez es más fácil, porque es más fácil de encontrar las cosas. Yo tuve un problema en el 2004, perdí un disco rígido en una computadora y ahí casi se me viene el mundo abajo, tenía un montón de cosas guardadas, un montón de anotaciones de libros viejos que no volví nunca a leer y perdí esas anotaciones. Pero bueno, ahora cada vez se hace más fácil porque con la computadora los fallos están guardados, está todo mucho más fácil. Pero bueno, hay que ponerse. El asunto es hacerse tiempo para todo. Y esta convocatoria para dar esta clase, a mí me encanta porque, bueno, yo soy de Bahía Blanca. Ustedes pensarán, bueno, provincia de Buenos Aires. Nada, estamos lejos, estamos a 600 kilómetros de capital. Para ir a cualquier lado tenemos que pasar por avión, porque está bien, ustedes están muchísimo más lejos, reconozco. Pero nosotros también, no vamos, nadie viene a Bahía a dar una charla de nada. Y de Bahía tampoco nos invitan a ir a ningún lado porque para ir a cualquier lado hay que pasar por Buenos Aires, ya son 2 vuelos, sale caro, y bueno, y hay que aprovechar esta posibilidad de la virtualidad y del Zoom. Ya creo que por Zoom estoy recorriendo casi todas las provincias. Darío, chicos, chicas, preguntas, vamos directo. Pregunta de derecho concursal, la parte dura. Se habilita el micrófono directo, el que empieza a hablar, arranca. Vamos. Hola, buenas tardes. Muy bueno. Quería consultarle si nos podría decir o sintetizar cuáles son los grandes cambios que introdujo la reforma del Código Civil y Comercial. En realidad, el Código Civil y Comercial no introdujo ninguna gran reforma a la ley concursal, sino que se quiso meter en el tema concursal en relación a ciertos temas que venían picando en la doctrina porque no estaban previstos en la ley concursal. Y yo siempre trato
tres temas que son los más picantes, y uno es la caducidad de los plazos en el concurso preventivo. Ustedes vieron que, bueno, ustedes ya, según me dijo Pedro, van a rendir el primer parcial, así que los efectos sobre las obligaciones del concurso preventivo, más o menos ya lo saben, y hay un efecto que es la caducidad de los plazos en el concurso preventivo, que no está previsto en la ley. Pero hubo una discusión en la doctrina que se decía que igual ese efecto previsto para la quiebra se aplicaba también para el concurso preventivo porque era un efecto natural. Era únicamente 4 o 5 autores estaban en contra de esa posición, que decía que no caducaban los plazos. Los principales eran Rivera, Julio César Rivera y Ernesto Granados. Julio César Rivera abandona esa posición en el 2010 cuando actualizamos su institución de derecho concursal y hacemos con otros 3 autores su derecho concursal, y ahí lo convencí a Rivera y cambió de posición. Y quedó Ernesto Granados, que yo siempre digo que Ernesto Granados, como es rosarino, estaba cerca de Lorenzetti, que es de Santa Fe, y como Lorenzetti era el ideólogo del Código Civil y Comercial, lo llamó a Granados y le dijo, che, con esto de la caducidad de los plazos en el concurso preventivo, ¿qué hacemos? Y bueno, y Granados le dijo, no, yo estoy en contra, hay que poner que no caducan los plazos. Bueno. Perdón. Entonces, sí. Perdón, para que se entienda, caducidad de los plazos, una obligación a plazo. Por efecto de la quiebra se entiende que caen todos los plazos. Entonces se retrotrae de un modo todas las obligaciones que vencían más allá de la quiebra al momento de la sentencia de quiebra, los efectos de la cristalización del pasivo. La pregunta es si esta caducidad de plazos también se traslada, que sí está legislada para la quiebra, al concurso preventivo. O sea, una obligación a plazo en concurso preventivo que vencieron 2 de las 20 cuotas, ¿se entienden que las 18 cuotas restantes están vencidas, sí o no? Esa sería la discusión. Perdón, Darío. Claro, yo lo daba creí que ya sí, por ahí está cedido, pero igual. Está bien. Y bueno, entonces en el Código Civil y Comercial pusieron que en el concurso preventivo no caducaban los plazos, pero se producían los efectos, el acreedor debía presentarse a verificar y estaba sometido a las resultas del concurso, por lo cual se le iba a aplicar el acuerdo preventivo que se homologue. Así que, por más que diga que no caducan los plazos, el Código Civil y Comercial, los plazos en el concurso preventivo igualmente caducan porque es un efecto natural. No podemos esto que dijo Pedro, no podemos cristalizar el pasivo, no podemos tener por verificado los créditos y no podemos saber cuánto le va a cumplir el deudor a sus acreedores si no tenemos caducos los plazos. Así que el Código Civil se quiso meter en eso y aunque no logró su objetivo, ¿por qué? Porque se trata de un efecto natural del concurso preventivo. La semana pasada di una clase en Córdoba justo sobre este tema porque había un par de fallos de jueces cordobeses que hacían caducar los plazos, pero eran supuestos especiales porque era el caso de la continuación de los contratos del artículo 20, que solamente se pueden continuar autorizados, y eran supuestos de crédito con garantías reales, que ahí sí se pueden tener por caduco los plazos, porque el juez, por el artículo 16, 15, 16 y 17, puede autorizar la continuación de los plazos y los pagos según los plazos para que mantenga el deudor el bien. Generalmente se trata de hipoteca, por eso el bien hipotecado. Otro de los supuestos donde metió la cuchara el Código Civil y Comercial fue en la novación concursal. Porque no sé si ustedes sabrán que la novación, homologado el acuerdo, se produce la novación de todas las obligaciones, pero esa novación no se produce en relación a los fiadores y codeudores solidarios. Bueno, había quedado tecleando ahí el caso del tercero hipotecante no deudor, que es cuando una garantía dada al deudor sobre un bien de un tercero. O sea, no se hipoteca un bien del deudor, sino un bien del tercero. Y en ese caso, ese supuesto no estaba previsto en la excepción que hace el segundo párrafo del artículo 55, y ahí nos discutíamos. Ahí discutíamos a ver cuál era la norma analógica. De un lado lo teníamos a Reulión, que decía que había que aplicar el 803 o el 807 del Código Civil de Vélez, que decía que como no había norma en la ley concursal, se debía aplicar el Código Civil, que era supletorio, y decía que estos casos, la novación, para aplicarle
los efectos de la novación al tercero hipotecante, debía prestar su conformidad. Imposible que prestara esa conformidad en un concurso preventivo porque no participaba. Y del otro lado estábamos Rivera y yo, que decíamos que esta novación no beneficiaba a este tercero hipotecante porque supletoriamente, en vez de aplicar el Código Civil, aplicábamos la segunda parte del artículo 55, es decir, acá hay una novación concursal que da excepciones para los codeudores del deudor concursado. Y el tercero hipotecante, si bien no es estrictamente un codeudor, es una garantía dada por un tercero, por eso se tendría que aplicar esa segunda parte. Y bueno, y la tesis de Ruglione es la que intentó triunfar en el Código Civil y Comercial, otro rosarino cercano a Santa Fe con Lorenzetti, y agregan un artículo, el 941, 942, no me acuerdo bien cuál es, del Código. Soy muy malo para la memoria, sé los productores de los discos, no me acuerdo algunos artículos del Código Civil y Comercial nuevo. Creo que es 941 igual. 941. Siempre Creo estoy que es cerca. 941. Y determinó que en los casos de novación legal se aplica supletoriamente el Código Civil y Comercial, pero se le pasó por alto que la novación civil o la novación común tiene a la voluntad como elemento esencial, y la novación concursal es legal, no tiene voluntad de producir esa novación, así que difícilmente tampoco puede aplicarse ese efecto para el concurso preventivo. Yo la crítica que hago a esto, y en los dos supuestos, está bien, estaba buena la discusión antes de tener la norma. Ahora, si había que poner la norma, si teníamos la posibilidad de que el Código Civil y Comercial dispusiera la norma, ¿por qué no pusimos la norma que correspondía? No hacer triunfar posiciones que también eran válidas sin la norma, pero si vamos a pensar qué es lo que debe haber en un concurso preventivo, claramente no podemos evitar la caducidad de los plazos, y claramente la novación concursal es legal y no tiene nada que ver, nada más que el nombre y con que se transforma una obligación en otra en relación a la novación civil. Pero la novación civil sin voluntad no hay, así que nada que ver una cosa con la otra. Así que más o menos eso es lo que... La tercera, vos dijiste tres cosas. La tercera es la protección de la vivienda. Está bien. Se discutía quién podía oponerla, si podía oponerla el síndico o no, y bueno, y que Mermaje de Carlucci, una de las autoras del Código Civil y Comercial, puso su posición. Su posición era que el síndico no podía oponer la oposición, la inoponibilidad de la protección de la vivienda o del bien de familia, que era lo que había antes, y entonces dejó sentada esa posición que solamente podía desafectar el bien de familia o el sistema de protección de la vivienda los acreedores anteriores y lo que determina expresamente la ley. Entonces el síndico quedaba excluido de la posibilidad de oponer la inoponibilidad del bien de familia. Y hay un caso típico que es que, primero, el síndico actúa, porque no representa, actúa en forma imparcial en resguardo de todos los acreedores y del patrimonio del deudor. Esto lo van a entender más cuando vean la segunda parte de la materia, que es la quiebra. Pero está siempre el caso de que hay acreedores anteriores a la afectación de protección del inmueble o de la vivienda familiar que no piden la desafectación en el concurso, y ellos van a cobrar en el concurso o en la quiebra sobre los bienes de la quiebra, excluido ese bien afectado como vivienda patrimonial. Y el síndico no lo puede desafectar, porque teóricamente no tiene interés. Yo creo que sí lo puede desafectar el síndico. ¿Dónde está el interés del síndico en relación, o mejor dicho, el interés de los demás acreedores? Está en que los acreedores anteriores no pidieron la desafectación y están viniendo a cobrar sobre bienes donde tenemos que cobrar nosotros. Desafectemos, que aquellos acreedores cobren. No, la idea no es que vayan los acreedores posteriores sobre ese bien, sino que los acreedores que pueden declarar la inoponibilidad puedan afectar ese bien al cobro de sus créditos. Después, si no alcanza para cubrir sus créditos, sí vengan al concurso. Y de esa manera no se cobran con los bienes del concurso
dejando liberado el bien que podían plantear la inoponibilidad. Bueno, esto es mucho más complicado que esto. Darío, en ese caso, ¿crees que el síndico tendrá que pedir alguna conformidad a esos acreedores que podían desafectar, digamos, o lo puede directamente? No, en realidad la desafectación es voluntaria. Si no lo quieren desafectar, no lo podría obligar. Yo creo que directamente. Acá en Bahía Blanca, antes de la reforma del Código Civil y Comercial, hubo un fallo, porque no sé si ustedes saben que hubo un fallo de la Corte que decía que el síndico no podía declarar la inoponibilidad o reclamar la inoponibilidad del bien de familia. Bueno, hubo un caso que se planteaba un supuesto así, se permitió al síndico. Yo creo que el síndico directamente puede plantear la inoponibilidad, que se la den o no, bueno, es un problema aparte, pero no necesita autorización ni conformidad de nadie para plantear esa inoponibilidad. Bien, o sea, no con la conformidad del 120, 119. No, nada que ver con eso. No. ¿Qué preguntas concretas de la ley, de las dudas que ustedes están teniendo, tienen parcial el día sábado, lo tienen a Darío Graciabile ahí al frente? No tanta teoría, sino dudas reales, concretas, de carne y hueso. A ver. ¿Qué es lo que leyeron del libro y no entendieron? Claro. Yo. Tres consignas. ¿En qué no están de acuerdo con Graciabile? Segunda, ¿en dónde no lo entendieron? Dale, vos, Viviana. Dale. Yo, Marcela Ventura, quiero hablar. Dale, Marcela. Con respecto a la inapelabilidad, si bien en el libro menciona de que habla de una apelación restringida. ¿De una qué? Y por esa razón, de una apelación restringida. O sea, que sí se puede apelar, pero en determinadas situaciones. Generalmente, después que concluya el proceso, y para garantizar el derecho de defensa. Marcela, es lo que yo entendí del libro. ¿A qué instituto te estás refiriendo? ¿Apelación en qué situación procesal? Puntualmente. Claro. Si bien la ley dice que las resoluciones o las decisiones del juez son inapelables, resoluciones judiciales. Ya entendí a dónde apuntás. ¿Qué pasa? Que yo había, en el grupo de WhatsApp, había propuesto quienes estaban de acuerdo con respecto del desistimiento del deudor producido después de la publicación de dictos, después de la publicación de dictos, pero por parte del acreedor. Obviamente que la mayoría consideraban que no se podía apelar. Yo en un principio pensé que sí, porque bueno, pensé que no se, como que no afectaba a la celeridad del proceso. Pero leyendo un fallo, considero que no se puede apelar. No. Bueno, ahí le doy la razón a todos mis compañeros, pero yo quisiera que me aclare bien más el panorama. ¿Qué puedo apelar después que haya concluido el proceso concursal? Sí. Listo. No sé si me entiende. Sí. Más allá del caso del desistimiento, que es una cuestión aparte, porque es falta de interés, no tiene que ver con la posibilidad de apelar o no concursal, porque si el que desiste es el deudor, el acreedor no puede tener es una facultad que tiene el deudor que le da la ley para desistir, no puede el acreedor oponerse apelando ese desistimiento. Eso por un lado. Por el otro, el sistema que instaura la ley concursal en el 273 es la de como digo bien en el libro, la apelabilidad restringida. Todas las resoluciones son inapelables, salvo las que expresamente dice la ley que se pueden apelar. Pero, como hay tan pocos supuestos previstos en la ley de apelabilidad, hay un montón de otros supuestos que debemos tener en cuenta a ver si damos o no la apelación. Y bueno, y para determinar que estos son los casos que jurisprudencialmente se ha admitido la apelación sin que esté prevista por la ley. Primero, no es fundamento para dar la apelación que produzca gravamen irreparable, porque toda apelación procesal, la más común que crean, si no causa gravamen irreparable, no es viable. O sea, eso es común para toda apelación. Entonces, el que en el examen le pregunta qué es apelable, dice todo lo que causa gravamen, si causa gravamen irreparable, ¿le damos la apelación? No, está mal. Hay que tener en cuenta esto. Primero,
para dar una apelación, o sea, para determinar qué es apelable en los supuestos no previstos por la ley. Primero, que no haya otro remedio concursal previsto, es decir, contra la sentencia de verificación del 36 no podemos dar la apelación porque tenemos la revisión. Eso por un lado, ahí ya sabemos cuáles tenemos que sacar. Sí. Segundo supuesto, que no se trate de un trámite común del concurso, es decir, que no sea algo que hayamos previsto o que se haya previsto en la ley concursal y no se determinó la apelación porque no debe ser apelable. Un caso concreto es la sentencia de homologación. Si están las mayorías dadas y no hay ninguna impugnación, se dicta la sentencia de homologación y la misma no es apelable. Y tercero, si el supuesto no tiene un remedio concursal específico y no se trata de un trámite común del concurso, para dar esa apelación finalmente no debe afectar la celeridad concursal. Es decir, que no puede retrotraer el trámite del concurso o otorgar esa apelación. Ah, bien. Perfecto. Vamos a otra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y por último, quería ver qué libros que él cree que yo pueda, o sea, tendría que leer para el proceso. No te escuché. ¿Se te corta, Marcela? Se cortó. Sí, lo que pasa es que estoy desde un celular, pero bueno, le cedo el lugar a otro compañero. Gracias, Marcela. Escribilo en el chat, si querés. Escribilo en el chat. Otra pregunta. Yo tengo una pregunta. La compañera le está preguntando que la asesore con respecto a qué libros puede leer para ella comprender mejor. Y Graciela, le te diría yo. En realidad es una cuestión de derecho procesal. Eso está, Barakat también trata están buenos las posturas de Barakat sobre la apelabilidad. Es un librito que se llama Derecho Procesal Concursal. Es un rejunte de un montón de artículos. Creo que la editorial es Nueva Tesis. Perdón, en realidad la pregunta era, ¿qué libro usted ha leído para que usted me recomiende leer, pero de los que usted ha leído? De los que... No, son muchos. He leído muy buenos, de Derecho Concursal, muy buenos libros. Hay libros que ni se conocen. Hay uno de Garabuzo que se llama Proceso Concursal, que está muy bueno. Es tremendo, Garabuzo. Sí, muy buen libro. Hay un montón de libros buenos de Derecho Concursal. Este que yo le decía de Fernández, porque de Fernández es fabuloso. La forma de escribir del libro ya está totalmente desactualizado, porque lo único que sirve más o menos lo de la tesis amplia del estado de situación de pago, pero después las variaciones de la ley a un montón de cosas ya no se aplican. Pero para pensar Mafía, cualquier libro de Mafía, y después de los actuales, hay un montón, hay más artículos, ya no hay tantos libros, las editoriales son muy reacias a los libros. Hay de concurso preventivo, hay un libro que salió nuevo de un tucumano, Nicolás Dilela, que está muy bueno, son 2 tomitos para leer, como 800 páginas cada uno, pero bueno, también está muy, muy bien escrito. Vamos a otra pregunta. ¿Quién tenía otra pregunta por ahí de duda? Yo tengo una pregunta. Dale, metele, Sebastián. Hola, buenas tardes. Darío, escucha, mira, vos en tu libro hay diferentes posturas, o lo que yo tengo dudas sobre cuándo se puede renunciar a los privilegios, hasta qué momento, digamos, que Ruilló, Mafía tienen diferentes posturas y bueno, a mí eso no me quedó claro. Mira, vos viste que hay fácil, debo haber citado 6 posturas. Es más, si agarrás el libro Instituciones de Derecho Concursal, que son 5 tomos, ya debo tener como 10 posturas. Yo ya no me acuerdo cuál es la que yo estaba de acuerdo cuando escribí, la primera vez que escribí sobre el tema, y tampoco me acuerdo cuál es la postura que adopté la última vez que escribí sobre ese tema. Hay un problema muy importante, que es que ese tema está desfasado en la ley concursal. Y entonces, ninguna de las tesis que podamos adoptar es válida sin estar en el contexto del proceso. O sea,
Si vos me decís que un acreedor laboral quiere renunciar a su privilegio para prestar conformidad, yo se lo dejo renunciar hasta el vencimiento del periodo de exclusividad. Si ese acreedor laboral renuncia a su privilegio para que el concursado logre las mayorías, logre homologar el acuerdo y pueda mantener su fuente de trabajo, yo a ese acreedor laboral le permito renunciar hasta el último día del periodo de exclusividad. Ahora, teniendo en cuenta otros acreedores y el límite que determina la ley para renunciar, o sea que van a mantener sus créditos privilegiados, hay que diferenciar dos cosas. Si va a renunciar para no prestar conformidad, o sea, ¿cuándo vamos a decir si puede renunciar o no? El acreedor va a renunciar cuando quiera, ¿no? El asunto es cuándo le vamos a dar validez a esa renuncia. Yo creo que si en definitiva después no da conformidad a la propuesta del deudor, yo creo que ese acreedor, si no tenía ningún porcentaje de crédito quirografario, la renuncia debe hacerse antes de la categorización de acreedores, si hubo. Si no hubo categorización de acreedores, antes de la sentencia que abre el periodo de exclusividad, la sentencia del 42, no sería sentencia de categorización porque no hay categorización, así que diría que no hay categorización y se abriría el periodo de exclusividad dentro de los 3 días de firme de esa resolución, de notificada por nota, perdón, esa resolución. Si no hay categorización, lo podría renunciar hasta ahí, si no va a dar conformidad. Por eso les digo que puede renunciar cuando quiera, vemos cuándo le vamos a dar viabilidad a esa renuncia. Y si después ese deudor renuncia para prestar conformidad, parecería que puede hacerle dentro del periodo de exclusividad, porque ¿cuál es el problema de la renuncia? El problema de la renuncia es que cambia el panorama de los acreedores que van a conformar el acuerdo. Entonces, esa renuncia no puede afectar al deudor o al proyecto que tuvo el deudor para homologar ese acuerdo, es decir, cómo categorizó los acreedores, a quiénes tuvo en cuenta para que le presten conformidad para tener las mayorías. Entonces, ese acreedor que le va a cambiar las reglas de juego no prestándole conformidad, bueno, esa renuncia debe estar lo suficientemente anticipada para que no sorprenda al deudor. Ahora, si ese acreedor va a prestar la conformidad, en nada perjudica al deudor. Y no importa lo que piensen el resto de los acreedores, porque en realidad es una cuestión entre el deudor y la mayoría de los acreedores, parecería que podría renunciar hasta el último día del vencimiento del periodo de exclusividad. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, cómo es esa renuncia y cómo presta conformidad, ¿no? Porque esto todo en teoría, después puede ser que haya acuerdos extrajudiciales entre el deudor y el acreedor para que renuncie a su privilegio y le preste la conformidad, porque no pudo convencer a otro quirografario para que le preste la conformidad. Entonces, por eso les digo que esto en teoría es muy difícil, porque no está previsto, tendría que estar todo previsto en la ley para no tener estas disquisiciones, y estas disquisiciones las resolvemos en el caso en concreto. No podemos dar una solución unívoca para este tema, para todos los casos. Es un tema complicado. Y usted dice ahí en la sección de su libro que igualmente usted, con la nueva normativa del Código Civil y Comercial, duda de la subsistencia de la posibilidad de renuncia al privilegio laboral. Sí, porque en realidad es así. Dudo, no digo que no lo pueda renunciar. Lo dudo porque está tan mal redactado el código, mal hecho el Código Civil y Comercial en relación a lo que se metió. Se metió en lo concursal y no tuvieron nadie realmente que se haya ocupado de lo concursal. Se metió en las cuestiones laborales concursales y no hubo nadie que se meta en los laborales concursales. Legislaron sobre privilegio y se copiaron de la ley concursal en vez de tuvieron la oportunidad de legislarlo bien, mejor tener en cuenta todos los defectos que tiene la ley concursal y no lo hicieron. ¿Y qué hacen? Reafirman un principio laboral que fue derogado por la ley 24.522. O sea, la 24.522 dijo que para los supuestos concursales el privilegio era renunciable. Y ahora se reafirma con el Código Civil y Comercial que esos privilegios son irrenunciables. Entonces, ley posterior, norma específica, va a quedar impugna con
la ley concursal. ¿Por qué? Porque la ley concursal es anterior y es también específica a ese supuesto. Así que, ¿qué vale la ley posterior del Código Civil y Comercial, que determina que los privilegios laborales son irrenunciables, o la ley concursal que permite que se renuncie? En realidad, en la práctica, todo vamos a permitir. Por eso no dije tajantemente, sino que hablo de la duda. ¿Por qué? Porque en ese caso yo dejo la duda de que en la práctica surja algo distinto que no se me está ocurriendo ahora, ¿no? Uno, cuando piensa todo teóricamente, siempre debe dejar la posibilidad de que en la práctica no sea como uno lo tiene en la cabeza, porque siempre nos sorprendemos que aparecen cosas nuevas. O sea, fríamente en lo teórico, cualquiera podría decir que en ley posterior, norma especial, supera la ley concursal. Yo en la práctica les diría que no, que seguimos aplicando la ley concursal, pero para que exista esa norma de la ley concursal en el 95, tuvieron que reformar la ley laboral, que la ley laboral decía que los privilegios eran irrenunciables. Así que si en el 95 tuvimos que modificar la ley laboral, seguramente la próxima ley concursal, que no sabemos cuándo llegará, va a reafirmar esa posibilidad de que el acreedor laboral pueda renunciar a su privilegio. Tampoco se rasguen tanto las vestiduras con este tema, porque no se ven tantos, ni acreedores laborales que renuncien a su privilegio, ni acreedores privilegiados que renuncien a su privilegio. Otra pregunta. Profe, Bien, profesor. Dale. Dale. Yo, Anaí. Cualquiera. Vos, Jimé, después sigo yo. Bueno, dale. Yo había estado leyendo en su libro sobre un tema que estuvimos hablando en clase y después lo discutimos bastante en el grupo de WhatsApp con los chicos, con los compañeros, que era el tema de que cómo puede actuar el juez ante la propuesta de categorización. O sea, las opiniones de si el juez puede o no modificar las categorías, o hasta dónde está el límite en el que afecte o no a la conveniencia del deudor. Porque, bueno, a mi parecer, es como que si hay una modificación mínima, no se sabe a dónde está el límite, digamos. Y lo había leído un poco en su libro, pero bueno, me parecía re interesante escuchar como su opinión así más prolongada que lo que está en el texto. Te la voy a responder como la explico yo en clase, porque hay cosas que, viste, en los libros no se pueden poner, uno por ahí ciertas cuestiones hay que explicarlas de otra manera. Pero me gusta porque, o sea, ustedes son estudiantes de contador, todos. Sí. Bueno, se nota que están en las cuestiones prácticas. El estudiante de abogacía no está en estas cositas prácticas. Se cierra en las cosas teóricas y después fracasan en las cuestiones prácticas, en el pensamiento, digo, ¿no? En cerrar las cosas. Todos estos puntitos prácticos son quizás más importantes que la disquisición teórica de las teorías del estado de situación de pago. Yo no sabía por qué fracasaba tanto, es porque soy abogado. A todos nos pasa lo mismo. Bien. Pero en principio, vamos a hablar en principio qué es lo que puede hacer el juez frente a la propuesta de categorización del deudor. En principio, solamente la prueba si está bien, si cree que está fundada y que no es irrazonable, y la desecha si cree que es irrazonable y no está fundada. Ahora bien, ¿qué puede modificar? ¿Puede crear una categoría nueva el juez? Parecería que no. No puede crear una categoría nueva. ¿Puede cambiar un acreedor que está en una categoría en otra? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede decir el deudor lo puso acá y yo lo pongo allá? En principio no puede. Yo creía que sí. Ahí pero dice que sí. Porque cuenta con el... No se te escucha, Marce, tenés que sacarte la cámara si querés hablar. En principio es así. No podría hacer nada, el juez aprueba o desecha. Como siempre digo, vamos al caso en particular. Ustedes supónganse una categoría mayores de 10.000 pesos, acreedores mayores de 10.000 pesos y acreedores menores de 10.000 pesos. Tenemos todos acreedores de, no sé, supónganse todos de 1.000 pesos y tenemos 2 acreedores de 1.100 pesos. Entonces,
O mejor dicho, tenemos acreedores para hacerlo más gráfico. Acreedores de 900 pesos, acreedores de 1.100 pesos y después acreedores de 20.000. Y las categorías son menos de 10.000 y más de 1.000 y menos de 1.000. El de 1.100 y el de 1.000 y el de 900 están más cerca en la forma en que los categorizó el acreedor que en los de 9.000. Si la diferencia estaba dada en 1.000. Entonces, ¿qué hace el juez ahí? Desecha la categoría y desecha la categorización y va a la misma bolsa, van todos a la misma bolsa sin categorización. En principio yo les digo que sí. El juez la desecha. Porque eso fue una maniobra del deudor, una categorización irrazonable. ¿Para qué? Para someter a los de 1.100 a la categoría de 10.000 y que no le hicieran mayoría en la categoría anterior. Por eso los divide ahí. Entonces yo ahí la desecho. Ahora, si la diferencia está entre acreedores de 1.000 y acreedores inferiores a 1.000 y acreedores superiores a 1.000, y me pone el deudor en la categoría de inferiores de a 1.000, algún acreedor cuyo crédito es mayor a 1.000, por supuesto que el juez ahí sí puede cambiar. El acreedor lo saca de la categoría inferiores a 1.000 y lo pone en la categoría mayores a 1.000 porque corresponde a un crédito que es mayor a 1.000. Esos errores el juez los puede subsanar porque por esa cuestión, que seguramente fue una cuestión práctica al hacer las categorizaciones, no puede desechar la categorización que hizo su deudor. En principio no tendría que tocarlo, solo en casos así. ¿Por qué no? Porque por un lado es irrazonable la categorización, así que la irrazonabilidad hace que la categorización sea desechada, y por otro lado el juez no puede perjudicar o cambiar los planes que tenía el deudor para la categorización, que está dirigida a la posibilidad de lograr la conformidad en el acuerdo. ¿Otra pregunta? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería consultar sobre la contraposición que había entre el artículo 253, inciso 7, y el artículo 64, porque cuando uno lee ambos artículos, cuando está viendo capítulo de concurso preventivo de su libro. El tema de la sindicatura, Inciso seguro, 7, Darío, facultades en uno lo deja afuera sí. y en otro no. En una, 253, inciso 7. A ver si sigue actuando en la quiebra indirecta o no. No le hagamos caso a la ley en ese caso. En realidad, yo les voy a decir una cosa. Darío, ¿solo en este caso no le hacemos caso a la ley? No, por eso iba a agregar. Acá es peor, porque no es solo hacerse caso, sino que voy a hacer un sincericidio. Yo en el libro digo una cosa y hago otra. Me pasa lo mismo. En todos los casos, no tiene razón de ser llamar a otro síndico. En todos los casos de quiebra indirecta continúa el mismo síndico. En el único caso que yo designo un nuevo síndico es en el caso de la conversión de la quiebra en concurso preventivo por dos razones. Una, porque la quiebra se deja sin efecto, entonces se inicia un concurso nuevo, así que todo lo que haya hecho el síndico hasta la conversión no sirve para nada en el proceso. Y segundo, por la forma de sorteo, no sé cómo es ahí en Salta. Lo mismo. Pero es separada la del concurso preventivo y la quiebra, así que... Lo mismo. Claro, porque hay jurisdicciones donde va todo, como son pocos los síndicos, sortean todos juntos, así que como es distinto el sorteo del concurso preventivo de la quiebra, ahí sí designo un nuevo síndico, pero si no, en todos los casos sigo el mismo síndico. Igual la ley tiene su fundamentación porque cambia la estructura de la verificación y la forma en desarrollarse el proceso, pero perdemos todo lo que hizo el síndico, en realidad no todo lo que hizo, porque en el caso del 63 cambia la verificación,
porque se anula el acuerdo, pero perdemos todo el conocimiento que tuvo el síndico del movimiento económico que tenía el deudor. Entonces, yo la verdad que en todos los casos de quiebra indirecta hago que siga funcionando o siga actuando el mismo síndico. Bien. ¿Esa pregunta la sacaste de algún examen viejo, Anaí? ¿O se te ocurrió? No, es la consulta que le hice por email a usted antes de la mesa de febrero. En la mesa de febrero. Bueno, ahí está, Se la consulté por le email. Darío que te la conteste. ¿Qué no, te contesté yo? ¿Te contesté algo o no? No, yo esa pregunta difícil no las hago en los parciales, ¿Y te contesté algo, Anaí, o no? Me contestó de que si tengo los fundamentos para explicarlo, que no hay una postura definida, digamos. Maná, bien. Mirá Más o cómo se menos, sacó el zafé ahí. problema encima. Mirá. Medio rapidito, zafé. Bueno, ¿qué otra pregunta? Dudas, que no se entiende, ¿qué es lo que el tipo escribe? A ver, esto y tal, lo tira contra la pared al libro, no se le entiende lo que dice, y Patricia Valverde fuma y me da una gana de fumar, yo no fumo hace nada, me da una gana de fumar. Yo, profe, quería preguntar. Dale, metele. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar en el libro, cuando se habla de esto de la categorización, bueno, cito lo que dice el libro: los créditos laborales son en su mayoría privilegiados, siendo quirografarios solamente las remuneraciones y subsidios familiares debido más allá de los 6 meses. Los intereses posteriores a los 2 años a partir de la mora. Yo lo que no entiendo es esos intereses posteriores a los 2 años, y bueno, obviamente ahí se está hablando de los acreedores quirografarios laborales. Yo quisiera entender así con un ejemplo o a qué se refiere, digamos, porque no lo entiendo eso. Es sencillo por qué no lo entendés y es sencilla la respuesta. No lo entendés porque en la segunda parte de la materia vas a ver los privilegios y vas a ver cuál es el alcance de los privilegios de los acreedores laborales. Eso es sencillo por lo que no lo entendés. Y segundo, o sea que lo vas a entender más adelante. Y la respuesta es que la ley cuando regula los privilegios determina que los privilegios de los créditos laborales se extienden a los intereses por 2 años desde la mora. O sea, a partir de que se produce la mora de cada rubro que se deba del crédito laboral, se computan 2 años de intereses moratorios, no compensatorios, como dice la ley en la reforma del 2011, que dijeron que no se suspenden los acreedores compensatorios, únicamente los créditos laborales devengan intereses moratorios. Y durante esos 2 años, esos intereses son privilegiados, pero después de los 2 años vuelven a ser quirografarios. Mejor dicho, empiezan a ser quirografarios, no vuelven a ser quirografarios. Entonces, la mayoría de los créditos son privilegiados, porque casi todos los créditos laborales son privilegiados. Solamente son quirografarios las remuneraciones que superan los 6 meses, que solamente son quirografarios por 6 meses, es el privilegio temporal de 6 meses, y los intereses que solamente son privilegiados por 2 años, pero la inmensa cantidad de los créditos laborales son todos privilegiados. Bien, lo vas a entender mejor en la segunda parte. ¿Otra pregunta? Profe, tenía una duda con respecto, no sé si me escucha. Perfecto. Bien, tenía una duda. Yo entiendo que el concurso existe conflicto de interés entre partes distintas, digamos. Mi duda era cuando una empresa tiene deudas externas, o sea, en dólares, en caso de irse a la quiebra, yo entiendo que el garante, si no la paga la empresa, la pagaría el Estado, bueno. No. Porque me di cuenta que por la estatización de deuda que pasó en el 2001, digamos, terminó pagando el Estado para que muchas empresas no vayan a la quiebra, digamos. Entonces, mi duda era, interés público, digamos, como garante, ¿no actuaría el Estado ahí? No. Esa era mi duda. Sé que afecta la autonomía de voluntad, ¿no? Una cosa es el interés público, una cosa es lo que pasó en el 2001, que esa estatización de deuda no fue una estatización de deuda lineal, lisa y llana, sino que se hizo a través de la devaluación, o sea, se permitió
a través de una ley de emergencia que todas las deudas en dólares sean pagadas en pesos y por supuesto que la diferencia entre esa cotización se hizo cargo indirectamente el Estado, no es que fue el Estado y pagó esas deudas, pero el interés público en un concurso no está en principio en pugna con los intereses del deudor y el acreedor, el interés concreto del deudor y el acreedor dentro de un concurso. El interés concreto es el deudor, podemos ver, del acreedor cobrar lo más posible y del deudor, teóricamente sería pagar lo más que puede, pero bueno, indirectamente sería pagar lo menos posible. Pero bueno, esos serían los intereses que el Estado no se mete en eso. El interés público estatal que hay en un concurso preventivo va más allá de eso, va en relación a la injerencia que tiene ese concurso o el sujeto concursado en la sociedad. Por eso el interés del Estado puede estar en el mantenimiento de la empresa viable, en el mantenimiento de las fuentes de trabajo, en una determinada categoría de privilegios para bajar los costos del endeudamiento, preferenciar ciertas garantías para que ese endeudamiento baje, el financiamiento postconcursal, decir, bueno, favorecemos a ciertos acreedores para que financien al deudor, ahora no se me ocurre ninguna otra cosa, pero el interés del Estado, el interés general viene dado por eso, viene dado algo un poquito más arriba que el interés de cada uno de los que... El funcionamiento del instituto concursal en sí mismo, digamos, como idea de sustento o de reinserción de las empresas en estado de cesación de pago, digamos, bueno, vemos lo global. Ahí está el interés público. Lo principal del Estado es eso, superar el estado de cesación de pago a través del concurso. No se da muy seguido, pero bueno, es el interés público primordial. Darío, yo tengo una pregunta ahí. ¿Puedo intervenir una cosita para Darío, por favor? Si, en esta misma materia. Darío, el contador Sergio Gil es el más grande de todos nosotros, es como un padre para nosotros por la edad que tiene, así que seguramente tenés toda la palabra del mundo, Sergio. Justamente le iba a decir que yo me recibí con la 19.551 y mi primer quiebra fue decretada en una junta de acreedores. No, pero en relación a este tema, Darío, ¿cómo juega acá las exigencias fiscales por parte del Estado, AFIP en particular, a la hora de realizar las propuestas de pago con los organismos donde no hay ningún tipo de negociación ni para los créditos privilegiados ni para los quirografarios? O sea, ¿cómo juega lo que vos decías recién, el interés del Estado en la mantención de la fuente de trabajo, en la mantención de la empresa, con las exigencias del fisco? No sé si tenés una posición de ese tema. Sí, ahí se cayó todo el interés público con los entes recaudadores. Yo creo que el interés impositivo y recaudatorio es superior al interés concursal del Estado. Pero hay un problema muy importante con eso, porque hay políticas que van en contra del mismo concurso y hay políticas que van en contra de la misma empresa. ¿Cómo es esto? Primero, una empresa se tiene que concursar para agarrar o adherirse a un mejor plan de pago que un sujeto insolvente sin estar en estado de cesación, sin concursarse. O sea, un sujeto en preinsolvencia. El preinsolvente no puede adherirse a un mejor, o no le ofrecen un mejor plan de pago si no se concursa. O sea, se tiene que concursar para adherir a un mejor plan que el que no está concursado. Eso es un problema práctico o sea, que lo vemos todos los días. Y después tenemos otro problema. Los entes recaudadores son los únicos acreedores que en el concurso hacen la propuesta a ellos y el deudor debe adherirse. No es el deudor el que adhiere a la propuesta. Bueno, en ese caso podemos decir que el interés del Estado, el interés impositivo del Estado recaudador es superior al interés del mantenimiento de la empresa.
¿Por qué? Porque ¿cómo mantengo yo una empresa? Yo una empresa la mantengo antes de que se concurse. O sea, si yo voy a mantener una empresa concursada, el Estado como sujeto que va a aportar todas las herramientas para que esa empresa socialmente viable o económicamente viable continúe, el esfuerzo que debe hacer el Estado cuando la empresa está concursada es mucho mayor que el que debe hacer antes de concursarse. ¿Por qué? Porque antes de concursarse, si yo a esa empresa la dejo adherir al mejor plan de pago que yo estoy ofreciéndole para los concursados, seguramente se va a reinstaurar económicamente mucho más rápido y me va a generar más impuestos antes, me va a pagar más impuestos antes de que se concurse. Y concursada corro el riesgo de que quiebre y que no tenga más ingresos. Bueno, eso es un problema que no tiene solución como el sistema impositivo argentino. O sea, la presión impositiva es muy grande porque es mucho más grande la evasión que el cumplimiento. Entonces, por eso la presión recae sobre el que cumple para compensar todo la evasión impositiva que hay. Es un problema, me parece una rueda que no tiene fin. O sea, hay que ver, el Estado tiene que ver dónde va a poner los huevos, digamos, en qué canasta quiere poner los huevos para que tener más gallina que le sigan poniendo huevos, ¿no? Muchas gracias. Yo en la práctica, por ejemplo, si quieren saber, yo en un concurso preventivo, yo si a la FIP ya me cansé de exigir que preste conformidad y ARBA por ahí no, acá en la provincia de Buenos Aires no, es mucho más fácil, pero AFIP no presta conformidad, así que yo con que el deudor me acredite que se adhirió al plan de pago, ya le doy por prestada la conformidad a la AFIP, aunque no la preste. Sí, porque hay un perfeccionamiento, o sea, hay una oferta que está hecha por los planes de pago y hay una aceptación de la oferta y se perfecciona. Claro. Sí, yo alguna vez dije eso también, propuesta tácita, Disculpe. aceptación tácita. Otra pregunta, chicas, no sé quién estaba ahí. Sí, profesor, disculpe, ¿eso tiene que ver con que el fisco discute la naturaleza de su crédito para que no se le aplique el acuerdo homologado? No, eso por ahí tiene que ver con que la FIP presiona, o sea, no sé si era esto lo que querías decir, sino que la FIP con su crédito quirografario, que en realidad es el que está sometido al acuerdo, con su propuesta o con el plan de pago, agarra al deudor también para el crédito privilegiado. O sea, exacto. Por para eso, la renuncia a los incidentes de verificación tardía. Claro, por eso la FIP no quiere que sea excluida su conformidad en la conformación del acuerdo, que yo creo que no debe excluirse, pero bueno, el gastadero de tinta que hay para excluirlo, por ejemplo, en Buenos Aires se la excluye a la FIP, entonces no se computa en las mayorías. Bueno, yo creo que sí se computa, lo que está mal es que presione con su crédito quirografario para lograr el cobro de su crédito privilegiado. Pero bueno, eso es un problema de los planes de pago, un problema estatal, es una cuestión, es infinito, hay un montón de cosas. Y hay una cosa, mire qué simple que hay, tan simple que los abogados de los entes recaudadores sabrán de impuestos, pero de concursos saben poco y lo vemos en la práctica. O sea, no tienen el menor interés los entes recaudadores como estructura propia en los concursos. Parece que ya están, es cuando como la empresa los créditos que lo pasó a pérdida, bueno, la FIP parece vamos a ver cuánto podemos agarrar de acá. Y lamentablemente no tiene, el interés debiera ser superior cuando se trata de una empresa que la debemos mantener en funcionamiento. Y en el caso de una cooperativa de trabajo, o sea, de una inscripción de cooperativa de trabajo, también ¿es muy estricto o no? Por lo que yo leí, cambia. Yo te voy a dar mi opinión sobre las cooperativas de trabajo. En realidad, las cooperativas de trabajo deberían actuar de la misma manera que actúa cualquier otra persona jurídica. La reforma del 2011 con la impronta laboralista quiso darle un primordial papel en los concursos, y la verdad que si no hay plata en los concursos, por más que haya mucha cooperativa, no hay.
no hay solución. O sea, en el concurso preventivo el artículo 48 bis es inaplicable. Así que olvídate que la cooperativa de trabajo puede hacer algo con eso. Ahora, en la quiebra, podría ser que exista una continuación de la explotación de la quiebra que la haga la cooperativa de trabajo. Perfecto. Eso sí, se ha dado excepcionalísimas veces que esa cooperativa de trabajo pudo adquirir la empresa. Han habido unos cuantos casos, pero los mayores casos, el mayor número de casos fueron los que se hicieron las expropiaciones indirectas de esas cooperativas de trabajo. Forzosamente la cooperativa de trabajo se quedaron con la empresa, sin hacer el trámite de adquisición en la quiebra. Que bueno, eso lo van a entender más en la segunda parte. Yo creo que la cooperativa de trabajo, en la realidad económica, puede hacer nada más que lo que puede hacer. Por más que le pongamos cosas en la ley, no puede ir más allá de lo que... O sea que ese 48 bis como que es impracticable, digamos. Es impracticable, no se pueden compensar los créditos, es inconstitucional la compensación de los créditos, es imposible que pueda una cooperativa de trabajo hacer una puja en el 48, no, para mí es inaplicable. Creo que tengo un artículo, no me acuerdo qué título le puse, pero inescrutable, algo así, le había puesto el 48 bis, que era, no rescataba una sola cuestión que pudiera aplicarse en la práctica. Claro, Tampoco yo, por lo ejemplo, preguntamos en el examen, ¿no, Rodrigo? Tampoco lo preguntamos. Ah, No, bueno, no, igual, no, no. pero tenían la duda. Mira, yo cuando doy las clases prácticas de mi cátedra también le digo, no se preocupen, eso no lo preguntamos. Claro. Para así te focalizás en lo central. Claro, tal cual. Vos fijate que en la obra de Darío él siempre toca todo, pero hay dos temas que él toca, que para mí son los ejes de toda la materia, que son verificación de créditos con eje en verificación tempestiva y privilegio, dos ejes centrales. ¿Cómo nos podemos decir dos palabras de esos dos mamotretos, Darío? Bueno, verificación tempestiva, no verificación en general. Verificación tempestiva de la óptica de la sindicatura, privilegio, dos palabras. Primero, en cuanto a la verificación, lo importante es la visión que tenga el síndico para aplicar las facultades que le da el artículo 33. O sea, si el contador sabe cómo aplicar esas facultades y trabaja como tiene que trabajar, va a ser un aporte importante para la verificación de crédito que le va a servir al juez. Hay que tener en cuenta algo. Yo siempre digo que hay un oficio concursal, oficio de un saber hacer. Un conjunto de sujetos que actúan oficiosamente en el concurso. Y esos son el juez y el síndico. Hay un problema que se ve en la práctica, que es que parece que el síndico está siempre peleando con el juez y el juez siempre peleando con el síndico. La verdad es que si el síndico trabaja bien, si el síndico, que es el principal trabajo, es la investigación que tiene que hacer en la verificación de crédito, en un concurso preventivo yo diría que ese es excluyente, sin dejar de lado los informes laborales que debe hacer cuando que determina el artículo 14, ¿no? Pero en esa etapa de verificación es excluyente y ahí define todo su trabajo posterior. ¿Por qué? Porque en todas las revisiones o en todas las verificaciones de crédito que haga, el síndico ya dejó cerrado toda su investigación y ahí tiene cómo resolver todo lo relacionado con los créditos. Escuchen bien lo que acaba de decir el artículo 33. Escuchen, esto es central, lo que acaba de decir es todo lo que hay para decir en la sindicatura. Perdón, Daniel. Ojo, no lo suscriban en ningún lado así, porque si no, no le van a regular honorarios en la revisión, como hay un montón de fallos que en la revisión, que dicen que como es el mismo trabajo que el artículo, que en la etapa tempestiva no le regulan honorarios. Lo que yo digo, en realidad, sí tienen que trabajar en relación a lo que plantea nuevo el acreedor en la revisión y lo que pueda llegar a plantear el deudor. Pero yo digo, en tener el cierre de todo el pasivo concursal,
lo hicieron en esa etapa de investigación. Es decir, que todo lo que investigaron ahí les va a servir para toda la verificación que tengan, incluso los acreedores que se le aparecen después de homologado el acuerdo, ¿no? Salvo que sea algún acreedor que no estaba documentado, que aparezca de sorpresa, bueno, como no tuvimos, ahí sí va a tener que hacer nueva investigación. Pero realmente si el síndico trabaja correctamente en la etapa tempestiva, después se simplifica mucho el trabajo de todo, el trabajo del juez también, porque esto que yo digo que siempre el síndico está peleando con el juez y el juez está peleando con el síndico, es cuando el síndico hizo distinto el trabajo de cómo lo tenía que hacer. Yo no digo ni bien o mal, lo hizo distinto. O sea, o distinto de cómo lo quería el juez, no es pelear. El juez dice, no me sirve así, lo tenés que hacer de esta manera, o esto que opinás no es realmente así, yo opino que debe ser así. Pero eso en relación concreta a la conclusión de ese trabajo. El trabajo previo que hizo el síndico le va a servir para toda la verificación tempestiva. Eso, para toda la verificación, eso hay que tenerlo en cuenta porque en la práctica hay muchos síndicos que no le dan importancia a esa investigación. O sea, se aconsejan o presentan el informe individual solamente teniendo en cuenta lo que presentó el deudor y lo que presentó el acreedor. Y después se arman los líos cuando hay muchas verificaciones, revisiones, y no les da el tiempo cuando tienen que estar haciendo otras cosas. O sea, dentro del concurso, haciendo otro trabajo o en la etapa de homologación, pues se extiende tanto la verificación eventual que estamos ya en la etapa en el periodo de exclusividad o en la etapa de homologación. Dos palabras de privilegio. Una pregunta rápida. Dale vos, dale. Sí. ¿Por qué no lo hace si la ley lo da como una obligación y no como algo facultativo cuando dice que el síndico debe realizar todas las compulsas necesarias? O sea, ¿por qué no lo hace? ¿Sabes por qué no lo hace? Porque es una cuestión económica. Es una cuestión económica, es una cuestión de cuánto yo trabajo por lo que yo voy a cobrar. Lamentablemente, los honorarios del síndico están muy vapuleados. ¿Por qué estos fueron muy vapuleados? Porque teóricamente hay que reducir los costos concursales, ¿no? Hay que reducir los honorarios, se reduce la tasa de justicia, bueno. Todo eso, que el concurso no puede ser caro para la empresa que se quiere concursar, y entonces se redujeron todos los honorarios. Se redujeron, pero no se excluyeron, no se sacó la tasa de justicia. O sea, se redujo, pero no se sacó. Y una cosa es reducir los honorarios del abogado del acreedor, del abogado del concursado, y otra cosa es reducir los honorarios del síndico, que el síndico está puesto por el Estado ahí para que trabaje. No es que él eligió, a ver, yo a este concursado lo concurso porque me va a pagar, a este no, el acreedor dice este lo tengo que cliente porque me va a pagar, aquel no. Bueno, el síndico está ahí porque lo puso el Estado y va a cobrar lo que el Estado dice con suerte, lo que el Estado dice que le va a pagar y lo que la jurisprudencia después dice que debe cobrar. Pero bueno, más allá de eso, por eso es que a veces ¿quién es el primero que advierte si el concurso es económicamente viable? Económicamente viable no digo que se va a homologar un acuerdo, sino que se van a pagar los honorarios. El primero que lo va a advertir es el síndico. Entonces el síndico, cuando ve que eso no se va a cumplir, realmente el trabajo lo hace como lo que va a cobrar. Yo hace mucho tiempo que estoy hablando, ahora voy a dar una charla en junio, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, voy a hablar de eso, de los costos concursales. Una cosa es reducir y otra cosa es no pagarle al que estamos poniendo para que haga el trabajo. Eso. Bueno, y eso tiene que ver también con mi postura de que el síndico es funcionario público y no Está con Adita. Claro, va con eso porque es para que frente a eso van a lograr que cobren verdaderos honorarios. Si siguen pensando, si siguen diciendo que es un órgano del concurso, nunca nadie le va a dar mucha bolilla. Escúchame, si vos tuvieras que modificar la ley, si tuvieras ese poder sobrehumano, yo ya sé cuál es tu postura, pero ¿dónde lo colocarías al síndico dentro del proceso concursal? Primero, nunca voy a reformar la ley porque soy de Bahía Blanca, tendría que ser de Buenos Aires para que me llamen. Por más libros que escriba y todo, nunca me van a llamar. Y segundo, yo lo regularía distinto, la forma del ejercicio de la sindicatura. O sea, más allá de que si
de mi postura de que si debe ser síndico y abogado, o un abogado para una cosa o síndico de otra. Yo lo regularía más concretamente, o sea, más determinando bien qué es lo que debe hacer, pero no diciéndole lo que debe hacer, sino qué debe hacer, después dejarle la discrecionalidad al síndico para que actúe en una determinada circunstancia. ¿Pero o sea, sería empleado público o un sujeto privado? Esta es la pregunta. No, yo creo que... yo digo que sea funcionario público no quiere decir que pase a ser un sujeto público como el juez. Que sea funcionario público es como si fuera un escribano. Un escribano es un funcionario público que actúa en forma privada. Sería así. Tiene la actuación de un funcionario público. ¿Por qué? Porque cuando vos, si yo te voy a presentar la verificación tempestiva, ahora bueno, van a ser todas digitales, pero la verificación tempestiva que iba a presentar a la oficina del síndico, y el síndico me ponía cargo y me decía que lo presenté tal día, tal hora, si ese cargo no lo pone un funcionario público, ese cargo no sirve para nada. Y digan lo que diga, y diga lo que diga la Corte Namiano. Si el síndico es órgano del concurso, bueno, es órgano del concurso, pero cuando pone el cargo, es funcionario público. Es más o menos como le estaba diciendo con la caducidad del plazo y la innovación concursal. La verdad, pueden decir lo que quieran, pero en la realidad las cosas son distintas. Ese cargo no lo puede poner si no es un funcionario público. No puede ser un funcionario público si no tenemos por cierta todo lo que dice el síndico en relación a las investigaciones que hizo en el artículo, en la verificación tempestiva. ¿Cómo un juez va a tener, si no es funcionario público, cómo le va a creer el juez de todo lo que dice? Está bien, es órgano del concurso, lindo, pero si es nada más que órgano del concurso, el juez no lo puede creer. No puede creerle porque no hay forma de que se incorpore procesalmente eso. Tendrían que estar conformes en lo que dice el síndico, tanto el deudor como el acreedor. Sería imposible. Bueno, está bien, es órgano del concurso, pero si lo vemos lo que realmente es un funcionario público. ¿Y esto para qué es importante? Es importante para que el Estado determine cómo se van a cumplir sus honorarios. Los honorarios. Esto es mucho más largo. Tenemos el problema de la quiebra sin activo, que es pedida por un acreedor, donde no había bienes para liquidar. Se termina la quiebra por falta de activo y no hay nadie que le pague al síndico. Bueno, eso hay que regularlo. Eso, si el acreedor pidió la quiebra y no tenía bienes para liquidar, y el funcionario público tiene que cobrar. Si no es funcionario público, y no, lo tratan igual que un abogado. La diferencia está que el abogado pactó antes con su cliente y le cobró antes. No importa que no le regulemos en el concurso, pero el abogado cobró antes. El síndico, ¿a quién le va a ir a pedir? A nadie, porque no tiene relación ni con el deudor ni con los acreedores. Entonces, cuando crean que es funcionario público, eso se va a solucionar. Se va a solucionar también el problema de qué pasa con las quiebras buenas y las quiebras malas. Yo te trabajo en las quiebras buenas, pero en las que sé que no tengo pocas posibilidades de cobrar, no voy a trabajar. Bueno, entonces hay que subsidiarlo. ¿Cómo lo subsidiamos? Y bueno, creemos un fondo que los que van a cobrar grandes honorarios aporten a un fondo, hay que ver quién lo va a administrar, aporte a un fondo, ¿para qué? Para que cuando no haya para pagarle los honorarios al síndico lo puedan cobrar de algún lado. Pero eso solamente lo pueden hacer si son funcionarios públicos, si son órganos del concurso, que es que eso es ser órgano del concurso, es más o menos decir que no son nada, porque el concurso no tiene órganos. Entonces, al no ser nada, todas esas cuestiones no se solucionan. Y cuando se reciban y cuando sean síndicos, van a ver que están toda la vida renegando con los honorarios, porque los síndicos están todos renegando con los honorarios, pero no quieren ser funcionarios públicos, porque la responsabilidad es del funcionario público. Y bueno, la responsabilidad está pensado para el que no va a hacer las cosas como debe hacer. Si va a hacer las cosas como se deben hacer, nunca nadie piensa. Yo cuando concursé para ser juez, cuando me designaron secretario, yo nunca pensé en las responsabilidades que iba a tener por ser un funcionario público. Uno nunca piensa de esa manera. Entonces, cuando los síndicos, ustedes cuando se reciban y cuando sean síndicos, cuando piensen de esa manera, un montón de cuestiones en relación a los honorarios, que estoy totalmente de acuerdo, el trabajo se tiene que pagar. El trabajo se tiene que pagar. Es mentira esto de la reducción de los costos concursales, porque el abogado dice, sí, le regulamos el 1% al abogado, sí, pero le cobró el 10% antes de meter la demanda de concurso preventivo. No nos engañemos, peleen por eso. No le hagan caso a todo lo que dice el doctor Graciabile, es juez. Hay un preconcepto de los pobres abogados que a veces no tenemos esa. Y bueno, la pregunta que acá hace Blanca Alvis dice, profesor,
se ha dado casos en que el síndico actúe en connivencia con el deudor para verificar créditos inexistentes. Sí. Y bueno, pasa de todo en la viña del Señor. Hay de todo, hay de todo. Hay connivencia con el deudor. Lo que pone Matías Villavicencio, pone una carita ahí. Matías Uribarri, digo. Le cobran un canon al acreedor para admitirle la verificación. Piden plata a nombre del juez para decir, yo te lo hago verificar. Pasa de todo, Argentina, esas cosas. Claro, pero en esto... Y al considerar los funcionarios se le puede exigir con mayor rigor la imparcialidad y la objetividad que se le exige al juez. Adita y las consecuencias son las que Adita está con vos. Es que es así, que es otra cosa que hay que reconocer, y deben reconocer todos los síndicos, que los síndicos son imparciales. Los síndicos no están en la quiebra peleando para ver cuánto va a cobrar el acreedor. Tienen que ser imparciales. Yo hablo con muchos síndicos y en las quiebras se cree que son los acreedores, peleando constantemente. Y no, porque no están para sacarle al deudor. Deben ser imparciales. Deben ser imparciales. Y lo mismo que en cuestiones que se plantean que quieren apelar. Y no, hay veces que no tiene interés el síndico en apelar. Y no debe apelar, porque si hay otros interesados que pueden apelar y no lo hace, no debe habilitársele al síndico esa apelación. Es algo que no se reconoce en el ejercicio de la sindicatura, que es la imparcialidad. Eso no se reconoce, se ve muy a menudo. Bueno, dale. Ahí me queda una duda de funcionario de la quiebra del concurso de la sindicatura. Si fuese así, ¿cambia la posición en cuanto a la opinión o el dictamen que hace el síndico en la verificación de crédito y que sea vinculante para el juez? ¿O nunca va a ser vinculante siendo funcionario? No, nunca va a ser vinculante porque el que decide es el juez. Hay una cuestión de imperio jurisdiccional que solamente va a ser el juez el que va a decidir, entonces no va a ser vinculante. Pero sí se tiene por cierto que en realidad no es que cambia, es lo que pasa ahora. O sea, el síndico actúa como un funcionario público sin que le reconozcan que sea un funcionario público. Porque el juez, toda la información que incorpora el síndico en el informe individual que hizo en relación a la investigación del 33, el juez la tiene por cierta. La cuestión de la prueba, estoy diciendo, no ya la opinión del síndico de que si hay que admitir o no admitir un crédito o lo que hay que decidir en relación al crédito. Yo lo estoy diciendo en relación a la prueba que incorpora el síndico en el informe individual. Es como un perito en ese caso. El perito... un peritaje contable, el perito me dice tal y tal cosa por tal o cual fundamento y yo lo tengo por ciento porque el perito actúa como un auxiliar de la justicia y el auxiliar de la justicia es un funcionario. En esa actuación es un funcionario, actúa como un funcionario público. El martillero en una subasta actúa como funcionario público. O sea, todo quien actúa en un proceso como auxiliar de la justicia, hasta el abogado en ciertas cuestiones actúa como funcionario público. Hasta el abogado. El asunto acá es mucho más grave porque es un ejercicio de una actividad total que se hace en todo el proceso, ¿no? Esporádica como la que puede hacer un perito. O sea, el síndico es mucho más importante. El que decide es el juez, pero lo hace en base a lo que dice el síndico, en un montón de supuestos, ¿no? La parte femenina, digamos. Bueno, acá dice, entonces la excelencia o buen trabajo de la ciudad está dada por los honores a cobrar, no creo. Con respecto a la labor del síndico, te leo una pregunta. ¿Cuál considera como tarea más importante dentro del concurso desde su postura? Marca así con letras grandes. Mafia considera que es el informe general y el profe, no sé quién será el profe, sostiene que es el informe individual. Yo creo que hay que tener en cuenta qué veía Mafia para decir el informe general y qué veo yo para decir que es el informe individual. Yo creo que el principal trabajo y el más arduo trabajo de la sindicatura está en el informe individual. Pueden tener
mucho trabajo para el informe general, pero si tuvieron mucho trabajo para el informe general, y si tiene importancia ese informe general es porque la verificación tempestiva fue mucho más importante. Ahora, Mafía, ¿por qué decía que la labor más importante estaba en el informe general? Por las cuestiones que dictaminaba el síndico en el informe general que tienen injerencia posteriormente. Principalmente viendo en la fecha de inicio del estado de cesación de pago, las posibilidades de el ejercicio de la inoponibilidad concursal, las acciones de responsabilidad, la extensión de quiebra. Bueno, todo eso, todo ese trabajo tan importante que veía Mafía en el informe general, en la práctica no se da. Quien ejerce la sindicatura sabe que es mucho más importante el trabajo que hace para presentar un informe individual, y lo es en el proceso que en el informe general. ¿Por qué? Porque es otra cuestión que también fracasa en nuestra ley, es otra cuestión sustancial que fracasa las acciones de inoponibilidad, la investigación del estado de cesación de pago. Una cosa, estamos 80 años atrasados con el presupuesto objetivo, o sea que el síndico muy poco puede investigar. ¿Qué en el informe general, qué puede dictaminar el síndico en relación al estado de cesación de pago o al comienzo del estado de cesación de pago que no lo hubiera descubierto en la etapa de verificación tempestiva? Nada, todo lo que va a decir lo descubrió en la etapa de verificación tempestiva y lo explayó antes en el informe individual. Por lo menos yo no he visto que luego de la presentación de los informes individuales el síndico haya descubierto al momento de presentar el informe general cosa distinta que la que presentó en el informe individual. Y bueno, y eso se tiene en cuenta porque teóricamente Mafía decía el trabajo de investigación que haría el síndico después del informe individual, porque antes del informe individual esa investigación iba dirigida, estaba desdoblada, dirigida solamente a los créditos, no hacía una investigación global del patrimonio, y esa investigación la hacía después que presentaba los informes individuales. Es mentira, eso o es falso, no mentira. Es falso, en la práctica eso no se hace. Toda la investigación se hizo antes. Todo lo que el síndico presenta en el informe general lo conoce al momento de hacer las investigaciones de la etapa tempestiva. Y después, teóricamente, toda esa investigación iba dirigida a ver la posibilidad de ejercer acciones de inoponibilidad concursal. Bueno, todos sabemos que son mínimas las acciones de recomposición patrimonial que vemos que funcionan realmente en una quiebra. No es qué sé yo, las acciones de responsabilidad concursal. Ahora podemos discutir, a ver hasta dónde llega el dolo, si el dolo eventual, si estamos más cerca de la culpa grave, si es culpa grave, gravísima, gravísima, dolo poquito, dolo mucho, dolo eventual. Podemos discutir, pero podemos estar, me encanta eso, porque es recontra técnico, podemos estar mucho discutiendo, pero en la práctica las acciones de responsabilidad, aunque sea, si no es la culpa lisa y llana, no andan. Es imposible probar ni siquiera un dolo eventual. Entonces podemos discutir mucho, pero en la práctica eso no pasa. Entonces podemos decir que parecería, si leemos el artículo 39, que el informe general es lo más importante que debe hacer el síndico. Bueno, en la práctica no, lo más importante, toda la investigación la hace en la etapa de verificación tempestiva. Esa es la diferencia con Mafía. Para el parcial entran los dos igual, ¿eh? Che, dos últimas preguntitas, a ver si... Yo, justamente hablando del dolo, tenía dudas sobre la impugnación y la nulidad, como justamente aclaraba que la impugnación hablan mucho del fraude y la nulidad, como dicen que en el caso práctico el dolo no se da o es muy difícil de probar, digamos. Son dos cosas distintas. Una sí. es lo sustancial, lo que se exige para impugnar o para anular un acuerdo, y otra lo que se puede probar. En la práctica, jurídicamente lo que no se puede probar no hay verdad jurídica, así que no podemos extrapolar, extrapolar al proceso. En realidad, en el caso del fraude o de las cuestiones de impugnación del acuerdo y de nulidad del acuerdo, es mucho más fácil que la responsabilidad concursal que de la que les estaba hablando antes. Porque si se descubre el fraude, que lo primero que hay que hacer es descubrir que hay esa acción que lleva a la impugnación, a la nulidad. Bueno, si se descubre es mucho más fácil probarlo. O sea, seguramente esa maniobra de alguna manera se descubre. No siempre, hay supuestos en que no
no queda ninguna documentación, pero generalmente hay documentos, hay forma de probarlo. En el caso que yo decía de la responsabilidad, no, porque no está exteriorizada, son actuaciones que se conocen dentro del interior del sujeto fallido y son difíciles de exteriorizar. Acá no, porque acá ya está exteriorizada con el acreedor que está en connivencia para producir el fraude. Entonces es más fácil de probar. Es una cuestión práctica de nada más. Pero vos fíjate, Florencia, que él no entró en la disquisición nulidad-fraude. No me parece que sea una disquisición que la podamos tratar en este ámbito. Está bueno que vos lo hayas visto, creo, pero no es central a los efectos de que vos como contador entiendas esa diferencia sutil entre que en la impugnación te piden acreditación de fraude y que en la nulidad te piden acreditación de dolo. Viste que él no entró, él te entró en una... Te lo planteó en realidad, y después te digo, de la práctica es muy complicado probar tanto dolo como fraude. Mira, te lo digo también muy fácil. Generalmente, si se puede, cualquiera de los dos supuestos, si se probó el dolo, hubo fraude, y si se probó el fraude, hubo dolo. ¿Viste? Son dos formas distintas. Porque el dolo abarca el fraude, digamos. Sí, no necesariamente, pero en el tema concursal, que estamos hablando de créditos, estamos hablando de cuestiones económicas y de pagos de créditos y de deuda, siempre que hay dolo hay fraude o sea, siempre el fraude se hace con dolo, no hay otra forma de que haya ese fraude culposo, digamos. Última pregunta. Tengo una duda, Darío. Quería consultarte respecto del countdown, tú estabas leyendo en el libro, relacionado a lo que es el presupuesto subjetivo. Quería saber bien cómo sería lo del sistema de números clausus, que no terminé de entender bien el nombre del libro. ¿Para el countdown del 48? Claro. Bueno, el asunto es así. En relación al presupuesto subjetivo, ¿dijiste? Claro, porque dice que se crea lo que sería el sistema de numerus clausus. Claro, numerus clausus es en latín es número cerrado. Es decir, que solamente pueden transitar el salvataje los sujetos que dice la ley. Es decir, siempre que sea un gran concurso, las personas jurídicas que dice la ley. Únicamente esos supuestos. Perfecto. Si querés, tengo una pregunta difícil para el countdown. ¿Las mutuales son sujetos concursables? ¿Y las mutuales pueden transitar el countdown? Pregunta de examen, dejala pendiente para el sábado. Sí se pueden concursar, pero no sabemos. Pregunta para el Perdón. Qué difícil poner un parcial un sábado. No, ellos pidieron. El Dios examen mío. el miércoles. No. Qué torturadores. Yo ya el viernes a la tarde no quiero saber más nada. No, yo tampoco. Pero me pidieron ellos porque tienen parciales. Yo el parcial del Dios miércoles. mío. Pero se lo hubiera pasado para el Profe, miércoles. ¿quién Para pidió el un otro. parcial un sábado? No sé. Arreglenlo después en el grupo. De todas maneras, a los salteños nos gusta sufrir, ¿eh? A los salteños nos gusta un poquito el sufrimiento. No sé por qué. Y no lo traspolemos a otro lado. Última pregunta. Profe, yo quisiera saber cuál es el sentido de los créditos subordinados. No, eso no te van a preguntar. Yo también lo quisiera saber. No te van a preguntar eso. Yo también lo quisiera saber. Olvídate, pasalo por alto ese artículo. ¿Hasta qué punto, profe, se puede ir el juez de lo que dice el síndico si en el artículo 36 dice que, o sea, el juez debe, en el caso de que haya observaciones, dictar si es admisible o inadmisible, como que le da una orden directamente? No creo que eso sea una práctica. ¿Hasta qué punto puede no estar de acuerdo con eso? Muy buena pregunta también, muy buena pregunta. No, en realidad es como todo. La ley puede decir muchas cosas, pero las cosas, si son de otra manera, por más que diga una cosa la ley, no tiene por qué ser como la ley dice. De la misma manera que la ley 24.522 decía en el artículo 52 originario que el juez debe homologar cuando estaban dadas las conformidades y las mayorías, y después la jurisprudencia dijo, no, cuidado, no debe homologar, porque si hay casos de fraude a la ley o de abuso o de propuesta abusiva, el juez tiene la potestad o la jurisdicción para
para no homologar. Bueno, en este caso es lo mismo. Por más que la ley diga que debe resolver de una determinada manera, el que resuelve es el juez, no la ley. Y esa ley no puede modificar las potestades resolutivas o jurisdiccionales o de imperio que tiene un juez. O sea que en esos casos no debe nada el juez, lo único que debe es resolver. Como en todos los supuestos, debe resolver. En nada debe resolver de una determinada manera. Bueno, escuchen, chicos. Y en el caso ese de que el juez no homologue la propuesta porque sea una propuesta abusiva, ¿puede acceder al crackdown, al salvataje? Siempre, bueno, eso es un olvido que tuvieron en la ley por el apuro, la 25589, que se dictó apurado porque en el 2002, porque la 25563 había frenado todo. Sí, se olvidaron todo, se olvidaron que si no homologa se decreta la quiebra, eso no está, y si es sujeto susceptible si entra dentro de ese numerus clausus del crackdown, se abre el crackdown y si no se decretará la quiebra. Jurisprudencialmente se creó la tercera vía, no sé si eso lo vieron, que si la propuesta es abusiva está la posibilidad de que el juez le permita al deudor readecuar esa propuesta para que no se vaya a la quiebra. Porque como nadie impugnó y fue el juez el que advirtió esa abusividad, bueno, se le da la oportunidad al deudor de que pueda quitar ese escollo que la hacía abusiva para que pueda quedar homologada. Entonces, bueno, siendo 17:48, hemos abusado de Darío Graciabile. Yo creo que ya estamos. Si algún profe, Liliana, Pata, Pedro, ni un café me dieron. Pedro, le dijimos hablar, le sacamos el jugo. Ahora le mandamos Zeppelin para que entre en calor. Ahora le mandamos una empanada frisada que manda la dirección, pero quedaron muchos temas pendientes, así que los vemos el miércoles que viene, a la misma hora. No hay problema. A mí si me avisan con tiempo y estoy libre, no tengo problema. Adita, ¿vos querés hacer algún comentario, alguna reflexión final o no final, alguna reflexión? Adita es adjunta. Muchas gracias, solamente agradecerle, ¿no es cierto?, este acto de caridad, por favor. de mostrarse frente a los alumnos, para que es importante que los alumnos lo vean como en carne y hueso, como ser humano, ¿no? Porque a veces los libros es como que dan una nota de falta de humanidad, y al verlos y sincerarse y decirles, bueno, en la práctica esto pasa así, lo que está quitando es un poco, no que le estés diciendo la ley no sirve, la ley sirve, hay que adecuarla, los intérpretes la van adecuando y la van tramitando, y a ustedes les avisan de que, bueno, que no lo vean tan difícil, porque siempre hay un camino que se le puede encontrar, ¿no es cierto?, para que no lo vean extremadamente difícil, pero no para quitarles el ánimo o la idea de que realmente son partes de la ley que no se aplican. Sí se aplican, ¿no? Pero no lo vean tan rígida, véanla con ese sentido humano de cada caso, es un caso especial, ¿eh? Cada caso tiene sus implicancias y tiene sus antecedentes y sus circunstancias, y por eso un juez de carne y hueso les dice hay que adecuarlo y hay que acomodarlo a la realidad. Creo que un poco esa es la idea también. No solo un juez, un escritor, alguien que ha profundizado tanto la materia, pero acá lo ven, ¿no es cierto?, diciéndoles hay salidas que no son tan rígidas y se las puede encontrar. Es que siempre todo, más allá en las cuestiones jurídicas, siempre hay que buscar la realidad, porque la realidad va mucho más rápido que nuestra legislación. Entonces, más ahora que nuestros legisladores están medio dormidos, tenemos un montón de cosas que tenemos que solucionar con las leyes que tenemos. Entonces, desde todos los ámbitos, siempre hay que buscarle la vuelta. Y eso es lo lindo, ¿no? Lo lindo de todo punto de vista, desde el abogado, del derecho concursal, que abarca todos los derechos, y del contador también, porque en su ejercicio puede ejercer desde la parte impositiva, la parte de administración de empresa, la parte, no sé qué otra incumbencia, pero, o sea, abarca un montón de cosas. No quedamos
sujetos a una determinada materia, y eso hace, y en la ley concursal, que es una ley de sustento económico, antes era comercial, ahora podemos decir que es económico y de evolución rápida, constantemente estamos cambiando las cosas, aunque no cambie la ley, las cosas van constantemente cambiando, y eso también lo tiene de fascinante. Tengan en cuenta que lo que escribimos... No hay buenas ni malas leyes. La importancia está en los operadores, y todos somos operadores de esas leyes. No. Y entonces el equipo que va a ser el juez, el síndico, el abogado, son los operadores que van a llevar a la conclusión final, y no podemos decir que la ley es mala o es buena. El conjunto de los operadores hará que la ley funcione o no. No, que en realidad no es si la ley es buena o mala, porque todas las leyes son leyes, y las leyes, sean buenas o malas, son las leyes. Lo importante es saber sacarle la parte buena o sacar lo que nos permite decir que un instituto regulado por una ley es buena a través de la interpretación que hagamos de ella. Es lo que yo le digo a mi exmujer también. Que vea la parte buena también de uno. Para ir terminando, Silvina, Tartagal, 2 palabras, una palabrita. Hay muchos chicos de Tartagal, una ciudad que está al norte, que están haciendo un esfuerzo enorme, los chicos, las chicas, por estudiar, y nos emociona que siempre estén ahí activos. Silvina, 2 palabritas, te queremos escuchar. Sí, darle gracias, profesor, por esta oportunidad, por el poder de síntesis, por su claridad. O sea, es a lo que todos aspiramos, ¿no? Desde ese punto de vista. Hay varios alumnos míos que se conectaron, los invitamos. Darles gracias porque le pusimos un rostro a esos libros que todo el tiempo vemos, ¿no? Yo estoy un poco emocionada porque me encantó. Yo también, Silvi. Vale, tengan en cuenta que los que escribimos los libros somos así normales como todos ustedes. No hay... No sé si todos somos normales, pero bueno. Bueno, la normalidad está que vemos entre todos, común entre todos nosotros. Así como vos decís, juez, bueno, ve el caso concreto. Ahí está, vamos al caso concreto. Bueno, le mando un beso enorme, Darío. Sos un genio, la verdad que no nos conocíamos. Le dije, Darío, mirá, una clase para que te conozcan los chicos, 2 minutos. No, dice, ¿qué 2 minutos? Te doy la clase entera, yo justo tengo un hueco, te la doy. Eso no se ve, como lo dijo Adita, la parte humana, que es lo que ella intentó decir también, la parte humana es, wow, es todo. Nosotros le ponemos mucha pila a esto, y que tengamos un tipo como él, que se preste a esto, bueno, es muy, muy, muy grande. Así que gracias, Darío. Salta es tuya. Gracias a ustedes y gracias a todos los chicos. 180 hogares para que vos vengas acá. Ahí te están mandando muchas gracias por Sí, todo. un montón. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo, que es lo más importante en esta vida. Y la verdad es que yo la verdad que me quedé sorprendida, y gracias también a la cátedra por permitirme conocer. Ay, Viviana, voy tu audio, por favor. Tenés que ir a un lugar de cosas. Por el examen, por favor, anda a un lugar con internet. Les mando un beso a todos. Nos despedimos y yo les dejo una musiquita de ida y ya se van yendo cuando van. Esto es más tranqui que el otro tema que escuchamos antes. Nos quedemos con esto. Ya se van yendo. Los que no quieren seguir escuchando se pueden ir yendo. Darío. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, Darío, muchas gracias.